En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por la vida que nos has brindado, Todopoderoso. Gracias, Padre Santo, por el alimento, por el trabajo, por la salud, por todo lo que tenemos en nuestra vida. Queremos pedirte la invocación del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe, el que nos oriente, Señor. Bendícenos con su presencia y dirección. Que tu verdad y tu palabra, Señor, resuenen esta noche. Que no sea nuestro entendimiento ni nuestro raciocinio humano limitado y pecador, Señor, el que reflexione, sino que solamente seamos nosotros y nuestro espíritu otro discípulo escuchante. Ponemos, Señor, a tu disposición y a la disposición de tu Espíritu Divino nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, para que se haga tu voluntad, Señor, para que sea tu voz, para que sea tu conocimiento, para que sea tu verdad, Señor Jesús, el que hoy aprendamos. Bendito y alabado sea, Señor. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, nuestros familiares, conocidos, Señor, todas las personas, Padre. Tú conoces por las personas que estamos pidiendo, Todopoderoso. Bendícela, Señor. Bendice este mundo, Padre. Pon un tate quieto, Señor, a aquellos que quieren hacer la guerra y el mal, Todopoderoso. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos reprender el mal con el bien, que podamos reprender con amor y que hagamos del abrazo el lenguaje del acercamiento. Bendice a nuestra familia, Señor. Y póstranos a nosotros, a nuestro espíritu, a escuchar a tus pies, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Ven este momento y controla todo lo que digamos, todo lo que reflexionemos, todo lo que escuchemos de tu palabra, que sea guiado y dirigido por tu Santo Espíritu, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 2 del libro del Levítico, ya el tercer libro, que se titula Las ofrendas de cereales. Cuando alguno traiga al Señor una ofrenda de cereales, deberá traer harina de la mejor calidad, sobre la cual echará aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y uno de ellos tomará un puñado de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en honor del Señor, será para Aarón y sus descendientes. Cuando presentes una ofrenda de cereales cocida al horno, preséntala de tortas de la mejor harina amasadas con aceite, pero sin levadura, o de hojuelas sin levadura rociadas de aceite. Si tu ofrenda es de cereales, cocinada en sartén, tendrá que ser de la mejor harina, amasada con aceite y sin levadura.
La partirás en pedazos y le rociarás aceite, pues es ofrenda de cereales. Si tu ofrenda es de cereales, cocinada en cacerola, deberá estar hecha con la mejor harina y con aceite. Una vez que hayas preparado la ofrenda con estas cosas, deberás llevarla ante el Señor y entregarla al sacerdote, el cual la llevará hasta el altar. Allí el sacerdote tomará un poco de la ofrenda para quemarla sobre el altar como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en honor del Señor, será para Aarón y sus descendientes. No le pongan ustedes levadura a ninguna de las ofrendas de cereales que presentan al Señor. Es más, ninguna clase de levadura ni de miel deberá ser quemada como ofrenda al Señor. Pueden presentar la levadura y la miel al Señor como ofrendas de primeros frutos, pero no ofrecerlas en el altar como aroma agradable. A todas tus ofrendas de cereales debes ponerle sal. Y no permitas que en tu ofrenda de cereales falte la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas debes ofrecer sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de cereales de tus primeros frutos, deberá ser de espigas maduras tostadas al fuego y de grano fresco machacado de tus primeras cosechas. Sobre la ofrenda deberás echar aceite e incienso, pues es ofrenda de cereales. Luego el sacerdote quemará un poco de grano machacado y de aceite, junto con todo el incienso, y será una ofrenda de recordación quemada en honor del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, continuando con este ejercicio de estudio, meditación, escudriñamiento de la palabra de Dios de una manera ordenada, partiendo desde el primer libro de la palabra de la Biblia, hemos ido profundizando poco a poco en la fe y en la religión que le dan base a nuestra religión, a nuestra fe, a nuestra iglesia. Y vamos a ir encontrando que en cada libro que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir profundizando y vamos a ir, Dios va a ir especificando los ritos y el culto y la forma como Él quiere que nosotros le adoremos y que nosotros le rindamos culto. Y ese es el meollo del asunto en la religión y el meollo del asunto en la verdadera adoración a Dios. Aunque nosotros no comprendamos muchas cosas, debemos obedecer a Dios, debemos confiar en Dios. Y todo lo que Él nos diga, todo lo que Él nos repita, todo lo que Él haga énfasis, nosotros debemos tomarlo como sagrado y debemos seguirlo. Así no lo comprendamos en su momento. Así no lo comprendamos en un momento específico por qué Dios pide esto o por qué Dios hace estas cosas. Debería ser mejor así, o yo pienso que mejor debe ser así. Cuando nosotros empezamos a cambiar lo que Dios nos ordena
por lo que nosotros creemos o pensamos que debe ser o que deben ser las cosas o cómo se deben hacer las cosas, es cuando nosotros empezamos a dejar de adorar a Dios y empezamos a desobedecer a Dios. Aquí nosotros podemos darnos cuenta y el capítulo de hoy nos habla acerca de la ofrenda de cereales. Y la ofrenda de cereales tiene que ver con cómo Dios quiere nuestro servicio. La ofrenda de cereales y las otras ofrendas que aquí se nos presenta en este capítulo habla acerca de la confianza que Dios quiere que nosotros depositemos en Él. Pero Dios necesita que nosotros hagamos las cosas como Él lo ordena, como Él lo manda. Aquí podemos ver que Él está hablando de la ofrenda de cereales, que es una ofrenda de acción de gracia. A diferencia de los holocaustos, o a diferencia del capítulo 3, que serán de los sacrificios de reconciliación, esta ofrenda es muy diferente, o estas ofrendas son muy diferentes. Porque aquí nosotros, en primera instancia, vamos a mostrarle a Dios que estamos dispuestos a servirle y a darle lo mejor de nosotros de manera sincera. Cuando alguno traiga al Señor una ofrenda de cereales, deberá traerla de la mejor calidad. Dios quiere de parte de nosotros lo mejor de lo mejor. Él se lo merece. Él nos ha dado la vida, que es lo mejor de lo mejor. Él nos ha dado una infinidad de habilidades, dones, capacidades, porque Él ha querido. Porque así lo ha definido desde la eternidad. Y cada uno de nosotros tiene un destino y tiene una misión en la vida que Dios ha definido. Pero que muchas veces nosotros no la aceptamos y vivimos como nosotros creemos y adoramos a Dios y creemos en nuestra terquedad que lo que estamos haciendo está bien. Pero no nos detenemos a escuchar a Dios y a decir y a hacer lo que Él nos manda. Entonces, Dios nos pide que cuando nosotros le ofrezcamos algo, en este caso nuestra propia vida, lo hagamos de la mejor calidad. Y sobre la ofrenda, el Señor, vamos a escuchar muchas veces que dice que será preparada con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era símbolo del Espíritu Santo. Toda ofrenda que nosotros le brindemos, todo servicio que nosotros le brindemos a Dios, debe ser inspirado por el Espíritu Santo. Debe tener la noción del Espíritu Santo. Nosotros no debemos tener intenciones ocultas diferentes a las intenciones que el Espíritu Santo coloque en nosotros para el servicio a Dios. Eso es lo que trata de decir esta ofrenda. A mí me llama la atención mucho que dice que esta es una ofrenda que se ofrece en el altar o que se quema en el altar como ofrenda quemada de recordación. Se están utilizando las mismas palabras que Jesús, y más adelante lo vamos a ver, utiliza para instituir la Eucaristía. Porque esto que estamos viendo hoy, esta ofrenda de cereales, este procedimiento que Dios está definiendo para adorarlo, para darle gracias, para decirle que vamos a depender de Él, que queremos depender de Él, y que nosotros estamos dispuestos a darle lo mejor, que no vamos a ser egoístas con Él, que nos vamos a dedicar a servirle desde nuestra casa, porque todas estas ofrendas eran necesarias hacerlas y prepararlas en la casa. La mujer judía tenía, junto con el hombre, el labrador, todas estas personas, todos estos judíos, todos estos hebreos en su mayoría, tenían que labrar, tenían que arar el campo, tenían que estar pendientes de la siembra,
¿verdad? Y tenían que clasificar lo mejor. Entonces ahí está el hombre con su servicio. Colocaba toda su capacidad humana con el fin de encontrar las mejores espigas, los mejores granos, con el fin de crear, de poder generar la mejor harina de la mejor calidad para ofrendársela a Dios, el Todopoderoso, el Creador, el que todo se lo merece, porque Él se lo merece todo, absolutamente todo. Y entonces le lleva la harina a la mujer y la mujer viene y la prepara, teniendo en su pensamiento que es para su Dios, que es algo que va a tener que presentar, que el sacerdote le va a presentar como esa unión, esa coyuntura entre el pueblo y entre Dios. Esto es el sacerdote, una coyuntura, un representante. Y es ahí cuando nosotros vemos, que la mujer judía, hebrea, preparaba con tanto amor, con tanta devoción, pensando en su Dios, hacía estas ofrendas y le echaba aceite, sin echarle levadura. Porque recordemos que la levadura era un símbolo, es un símbolo del pecado, de la naturaleza vieja. ¿Sí? Entonces por eso Dios necesita que sus ofrendas sean puras, sean limpias, sean sinceras, sean de corazón. Y es ahí cuando podemos ver que la persona llevaba esa ofrenda. Ahora, ¿por qué cereales? Porque hasta aún los pobres podían ofrecerle a Dios lo que podían tener, un trozo de pan. Podían con lo poquito que tenían, podían ofrecérselo a Dios. Y eso es muy hermoso. Más adelante vamos a ver cómo esto se cumple en la misma palabra de Dios. Cómo Dios quiere, no excluye. Dios no es un Dios de excluyente. Nuestro Dios no es excluyente. Para nuestro Dios no hay categorías. Para nuestro Dios no hay superiores e inferiores. No hay hombres arriba y mujeres abajo, o mujeres no existen. Todos Él los ha creado por amor y entregó a su Hijo por amor, y quiere que le agradezcamos nuestra vida, nuestra existencia y todo lo que nosotros tenemos, dando lo mejor de nosotros. Entonces aquí podemos ver cómo Dios le ordena al pueblo cómo debe presentar las ofrendas, cómo Él quiere, cómo Él las acepta. Las acepta, te acepto lo de mejor calidad. Lo de mejor calidad es para mí. Segundo, debe llevar aceite, porque el aceite facilitaba el que se quemara, ¿verdad? La harina, ¿verdad? Y que le echara incienso. El aceite representa el Espíritu Santo. Y el incienso representa la oración, representa la súplica, representa la petición. Recordemos que el incienso en el Apocalipsis nos dice que son la oración de todos los santos, que sube como humo al altar y al trono de nuestro Dios, del anciano de día. Entonces fíjense cómo todo esto, o sea, el Señor desde el Antiguo Testamento viene preparando a su pueblo pedagogo. Dios es un maestro, Dios es un pedagogo. Lo que estaba haciendo con estas ofrendas y con todos estos detalles era simple y llanamente preparar a la humanidad, primero en su pueblo elegido, como era el pueblo israelita, y posteriormente con la alianza del monte Sión, a todo el mundo, a toda la iglesia, a través de la Eucaristía. Esto es la Eucaristía. Ya, sin dar tanto rodeo, esto es la Eucaristía. Pero visto desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento todo es sombra
de lo que era definitivo. Y quien establece lo definitivo es Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver que aunque se presente la ofrenda en diferentes formas, ya sea quemada al horno, o si se ofrece en una sartén o en una cacerola, debían cumplir varias características. Primero, que debía ser de la mejor harina, que tuviera la persona que va a ofrecer la ofrenda. Segundo, que debe ir con aceite como representación del Espíritu Santo. La ofrenda, el servicio, la acción de gracias, porque esta ofrenda es para acción de gracias. Yo le estoy dando gracias a Dios por lo que me ha dado, por la capacidad que me ha dado para poder trabajar la tierra, para poder sacar de la tierra algo para alimentarme, para alimentar a mi familia y para poder vender y sostenerme. Entonces esta ofrenda es de acción de gracias. Estamos agradeciéndole a Dios por sostenernos, por darnos la vida, ¿verdad? A través del alimento que tomamos de la tierra. Por eso es cereales que se extraen de la tierra. Entonces, segundo, debe estar siempre el aceite como representación de la obra del Espíritu Santo. Tercero, debe estar el incienso. En nuestro servicio debe estar siempre presente la oración. Y ese incienso, junto con el aceite, va a hacer que esa ofrenda sea sagrada. Dios le agrada esa ofrenda. Dios ama esa ofrenda. Y por eso es que se vuelve un aroma agradable al Señor. Imagínense, Dios que creó todos los olores del universo. Imagínense la exigencia para que nosotros podamos hacer algo para que Él le agrade ese olor de lo que nosotros hagamos. Ahora, aquí la ofrenda no la entrega la persona que va a ofrendar, la hace en su casa, la prepara en su casa. Pero para que llegue a Dios, debe haber un intermediario. Una persona escogida por Dios, sustentada por Dios, llamada sacerdote, que es el que la ofrece. Por eso es importante el sacerdote. Por eso es importante el cura, el presbítero. Porque, aunque es un hombre pecador como nosotros, es un hombre que ha sido santificado por Dios. Y le debemos respeto. Aunque a veces no comprendamos sus decisiones, sus comportamientos, etcétera, etcétera. Pero con respecto a su servicio al que fue llamado, debemos respetarlo. Fíjense, tan importante era para el pueblo de Israel el sacerdote, que Dios, para que ellos se sustentaran, para que pudieran sustentar a sus familias, ellos no trabajaban la tierra, ellos no trabajaban el oro, no eran herreros, no eran carpinteros, ellos tenían que estar dedicados al culto. ¿Cómo? ¿En qué momento iban a hacer para poder alimentar a su familia? Entonces dependían de las ofrendas que se llevaba al templo y que se quemaba. Por eso es que aquí dice que el sacerdote, hijo de Aarón, uno de ellos tomará un puñado de harina con aceite junto con todo el incienso y lo quemará sobre el altar como ofrenda quemada de recordación. Ojo esa palabra, recordación. ¿Verdad? Y la porción restante de la ofrenda, que es una porción muy sagrada entre las ofrendas que se queman en horno del Señor, será para Aarón y sus descendientes. Ya Dios le está definiendo que esa parte, una parte
de las ofrendas que llevaban los hijos de Israel, una parte era para ser quemado para aroma agradable a Dios, pero la otra parte que quedaba era para los sacerdotes, para que ellos se sustentaran, para que ellos tuvieran algo como alimentarse ellos y sus familias. Entonces la figura del sacerdote desde el Antiguo Testamento es importante, y en el Nuevo Testamento va a haber sacerdotes. Debe existir sacerdotes. Cristo no elimina el sacerdocio, lo transforma, ¿sí? Lo renueva, toma uno nuevo, le da otro sentido. Pero fíjense que lo que antes era una sombra, con Cristo, con el Nuevo Testamento, se convierte en algo definitivo. Y ahí es donde tenemos nosotros la Eucaristía, la liturgia, la misa, la cena del Señor. Otro dato importante que nosotros debemos tener en cuenta es que aquí se dice que ni la levadura, que representaba el pecado, ni la miel. Imagínense que la miel era utilizada en las ofrendas y en los sacrificios que se le hacían a los dioses paganos de la antigüedad. Porque la miel era relacionada con la sensualidad. Era relacionada con hacer algo desagradable artificialmente dulce. Era un endulzante. Mientras que la levadura amargaba las cosas. Fíjense. Entonces, la amargura del pecado, que con un poquito ensucia o contamina todo, y que representaba el orgullo y la soberbia, y el egoísmo, la levadura. Por eso Dios dice muy claramente: en mis ofrendas que son agradables, no le vas a echar nada de levadura. Tiene que estar pura. Solamente el aceite, que representa el Espíritu Santo, y el incienso, que representa las oraciones. Ahora, otro dato importante que encontramos es la sal. Aquí dice el Señor claramente: a todas tus ofrendas de cereales debes ponerle sal, y no permitas que en tu ofrenda de cereales falte la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas debes tener sal, debes ofrecer sal. Se le debía echar un poquito de sal a la ofrenda. ¿Por qué? Porque la sal representa, primero que todo, la pureza. La sal purifica. Segundo, la sal conserva. La sal retrasa el proceso de putrefacción de las carnes. En la antigüedad no existía refrigeradores, ni existía, la forma de la antigüedad de poder conservar los alimentos era salándolos, pero la sal era costosa. Y la sal también en la antigüedad representaba el pacto de amigos. Entonces tenemos que, para Dios, una ofrenda donde nosotros queremos darle gracias, queremos decirle que estamos dispuestos a servirle de sincero corazón. Necesitábamos una pizca de sal, necesitábamos algo que purificara, que conservara y que tuviera la idea de una alianza permanente entre amigos. Por eso Dios pide la sal. Todas tus ofrendas deben tener sal. A diferencia de la levadura, que para ellos era visto como un símbolo de el pecado, y la miel de la sensualidad y de aquellas cosas que son atractivas artificialmente. Dios no quiere que nuestro servicio pastoral sea primeramente mediocre. Cuando dice
Me traerás de la harina de mejor calidad significa lo harás excelentemente, porque yo te he dado las capacidades para que todo lo hagas excelente. No quiere mediocres. El servicio que le prestemos a Dios tiene que ser un servicio de excelencia. Segundo, debe ser inspirado por el Espíritu Santo. Tercero, debe ir acompañado de la oración permanente. Cuarto, debe ser libre del pecado. Quinto, no puede ser artificialmente dulce, artificialmente endulzado. Les pongo un ejemplo. El servicio que nos quieren brindar algunas denominaciones con la doctrina de la prosperidad, donde te venden de que si tú estás con Dios y diezmas, Dios es como una casa de apuestas. Si tú metes 5,000, Dios te va a dar 500,000. Entonces tú estás en la iglesia no porque amas a Dios, porque quieres servir a Dios, porque quieres glorificar a Dios, sino porque quieres ganar dinero. Que Dios te multiplique el dinero que ofrenda al pastor. Eso es una representación del servicio con miel. Y por último, la sal. La sal purifica, conserva y es símbolo del pacto entre dos amigos que van a estar unidos para siempre. Eso es lo que nos dice esta noche este capítulo, que nos habla de la Eucaristía. Y tengamos una palabra muy importante, dice, el versículo 15 dice, sobre la ofrenda deberás echar aceite e incienso, pues es ofrenda de cereales. Luego el sacerdote, miren que el sacerdote, hay un sacerdote, no un pastor, hay un sacerdote elegido por Dios. Quemará un poco de grano machacado y de aceite junto con todo el incienso, y será una ofrenda de recordación. Por eso Jesús le dice a los discípulos, hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es una ofrenda de acción de gracias que le damos a Dios, recordando el único sacrificio que Dios acepta como reconciliación del pecado de la raza humana, para la gloria de Dios. Vamos entonces a ver cómo a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, vamos a encontrar esta figura de la harina, del pan, hasta llegar a la Eucaristía. Vámonos a Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 10. Se titula Dios promete un hijo a Abraham. Fíjense, desde Abraham. El Señor se le apareció a Abraham, el Señor, en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies, lavatorio de pies, y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, servicio, lo que yo les decía, que la ofrenda de cereales es simbología del servicio que nosotros le prestamos a Dios. Ahí está el Señor. Abraham, nuestro padre Abraham en la fe, está prestándole un servicio de hospitalidad al Señor. Y primero los manda a que les facilita el que puedan lavarse los pies, lavatorio de pies. Les voy a traer algo para comer, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos.
Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara, la mujer, aquí está el hombre y la mujer: rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Sara, la mujer, va a prepararle con la mejor harina unos panes, que serían la ofrenda de cereales. ¿A quién? Al Señor. ¿Qué está haciendo Abraham? Prestándole un servicio. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros, o sea, la ofrenda de sacrificio. Aquí estamos viendo la Eucaristía, la forma de la Eucaristía. Fíjense, viene desde Abraham. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida, la cena del Señor. Además del becerro, Abraham les ofrecía cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. ¿Qué estaba haciendo nuestro padre Abraham? Sirviéndole al Señor. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo, que es Isaac, que es el de la promesa. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo desde el mismo Génesis ya la figura de la Eucaristía está formada. Porque podemos ver a Abraham, dentro de Abraham está Leví, y dentro de Leví está Aarón, y dentro de Aarón están todos sus hijos, que son los sacerdotes. Abraham ahí mismo estaba siendo sacerdote, estaba ofreciéndole un servicio a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo diciéndole a Sara que le preparara de la mejor harina, porque para Dios era lo mejor, hiciera unos panecillos, una ofrenda. Pero me llama la atención que también en el mismo texto aparece el becerro como figura de un sacrificio. Entonces está como en la Eucaristía, que es acción de gracias, prestación de un servicio, ofrenda agradable y sacrificio de reparación. Todo eso es la Eucaristía. Vamos entonces ahora de una manera más profunda. Vámonos a Éxodo capítulo 12. Vamos a volver a Éxodo capítulo 12, versículos del 13 al 20. La sangre les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá. Esta es la Pascua. Pues veré la sangre y pasaré de largo. Este es un día que ustedes deberán recordar. ¿Recuerdan? Levíticos 2, sacrificio y ofrenda de recordación. Ofrenda de recordación. Este es un día que ustedes deben recordar y celebrar con una gran fiesta en honor al Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Comerán pan sin levadura. El pan es producto de la harina. ¿Y qué decía Levíticos? No le echarán levadura al pan. Durante 7 días. Por lo tanto, desde el primer día no deberá haber levadura en sus casas. Pecado. Cualquiera que coma pan con levadura durante estos 7 días será eliminado del pueblo de Israel. Miren la seriedad con que Dios toma esto. Tanto el primer día como el séptimo deberán dedicarlos a una reunión santa. ¿Qué es la Eucaristía? Una reunión santa. Esos días no se trabajará, a no ser para preparar la comida de cada persona. La fiesta de los panes sin levadura es un día que ustedes deberán celebrar, porque en ese mismo día los saqué de Egipto
a todos ustedes. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos. Eso lo estamos cumpliendo nosotros. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. No deberá haber levadura en sus casas durante 7 días, porque cualquiera que coma pan con levadura será eliminado de la comunidad israelita, tanto si es extranjero como si es del país. Por lo tanto, no comerán nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer pan sin levadura. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahí se instituye la liturgia, ahí se instituye la comunión, ahí se instituye, ya en el Antiguo Testamento tiene el porqué de nosotros tenemos una Eucaristía, porque nosotros celebramos la liturgia, celebramos la misa, celebramos la comunión, porque es un acto de recordación del sacrificio, primero, de cómo Dios sacó con poder de Egipto a su pueblo, y cómo Dios nos saca a nosotros como raza humana de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Eso son dos puntos importantes. Entonces nosotros debemos celebrar esto, por eso es la cena del Señor, por eso dice, hagan esto en memoria mía, porque esto es mi cuerpo, es mi cuerpo, yo lo estoy entregando, es mi carne. Y como dice en Juan 6, del 48 en adelante, el que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre, no tendrá vida. Y lo dice la palabra del Señor. Pueden buscarlo. Juan 6, 48 en adelante. Vamos ahora a ver lo maravilloso, lo bonito. ¿Por qué ese es un servicio? Porque yo digo que es un servicio que le prestamos a Dios. Y es un servicio hermoso que tiene una gran enseñanza. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Es Elías, el profeta de los profetas, y la viuda de Sarepta. ¿Por qué la ofrenda de cereales Dios buscaba que fuera también para los pobres, que llegara a ser también una ofrenda para los pobres? ¿Y por qué servicio? Recordemos a nuestro padre Abraham. Ahora tenemos a Elías. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón, que estaba fuera de la tierra prometida, no era tierra prometida, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Ahí Elías es sacerdote del Dios Altísimo. Es el sacerdote, era el profeta. Era el único representante que quedaba del Dios verdadero. Ya con la apostasía de los reyes de Israel y de Judá, el pobre Elías estaba luchando. Y ahí es donde entonces Dios lo manda a que una viuda de un pueblo que no era el israelita le preste el servicio de darle de comer a su sacerdote, que en este caso era Elías. Obviamente no era de la casa de Aarón, pero era el único profeta que quedaba, fiel al Señor. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Aquí otra vez entra el pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido.
No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite. Fíjate, harina. Y era la mejor harina que podía ella tener porque era la única. Y fíjense por qué. Una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Estaba el aceite presente. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo. Para mi hijo y para mí. Comeremos y después moriremos de hambre. Era una mujer pobre, una viuda indefensa, que no tenía quien la sostuviera. Esa era la mejor harina que ella podía dar, era la única harina que tenía para poder vivir. Era todo lo que tenía. Y ella se la va a ofrecer a Dios. ¿Qué mejor? Ella no da el 10%, ella aquí está dando el 100%. Lo está dando todo, está dando su vida. Porque si ella no tiene, con esta harina, ya iban a morir de hambre, ella y su hijo. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, la cosecha de las primicias. Con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y para tu hijo. Ella tenía que confiar en él. Ella tenía que darlo todo. Y tenía que confiar en el hombre. Primero tenía que presentarle a Dios la ofrenda. Primero era Dios, representado en Elías, que era, en ese entonces, el profeta de profetas, era como un sacerdote. ¿Sí? Por eso ella le dice: te juro por tu Dios, por el Dios de Israel. Ok, dice: porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La bendición de Dios, lo sobrenatural, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. La multiplicación de la harina, la multiplicación de los panes. Aquí, cuando la mujer se desprende aún de su propia vida y confía en el hombre de Dios enviado por Dios y le sirve de la mejor manera, Dios obra, Dios hace, Dios multiplica, Dios bendice. Porque si tú no eres egoísta con Dios, Dios no va a ser egoísta contigo. Esa es la verdadera bendición de prosperidad. No pagarle un diezmo a un susodicho pastor para que Dios te multiplique. Es el servicio que tú le prestas a Dios cuando Dios te pide que le sirvas. Esta era una mujer pobre, no tenía para dar diezmos. Tenía un simple puñado de harina, y ese simple puñado de harina fue lo que le dio a Dios para alimentar a su profeta. ¿Verdad? Y entonces dice: la viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, que es la clave de todo, hacer lo que Dios manda. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos entonces ahora cómo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mamás, el Mesías, el ungido, el Cristo, hace esto mismo, pero para alimentar al mundo, al pueblo, a través de sus sacerdotes, los apóstoles. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo. Habían matado a Juan Bautista, que es Elías 2. Elías fase 2. No es que sea Elías reencarnado, no. Elías viene en dos fases. Viene en la primera fase él mismo, que es el que estábamos viendo con la viuda de Sarepta, y después viene
con el poder de Elías, Juan Bautista. Es Elías 2, segunda fase o segunda temporada, si fuera una serie de Netflix. Entonces, cuando Jesús recibe la noticia de la muerte de Juan el Bautista, se va de allí él solo, en una barca. O sea, su primo, el hombre que lo consagró rey de Israel, el hombre que estaba presidiéndolo para prepararle el camino, lo habían matado. Como ser humano sintió el impacto, ¿verdad? Y trata de irse solo en una barca, a un lugar apartado, me imagino yo, que a orar. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. La gente estaba hambrienta de Dios. La gente estaba sedienta de Cristo. La gente estaba triste, estaba pobre, estaba enferma, estaba con los pecados encima. Necesitaban a su Salvador, necesitaban a su Redentor, y por eso salían de los pueblos a encontrarse con Él. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que le llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde. Los discípulos, la iglesia, y este es un lugar solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. El problema era la comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan. Y dice algo increíble, algo que es lo que está haciendo nuestro sacerdocio católico cuando son los buenos, ¿verdad? Denle ustedes de comer. Ahí le da una orden. Ahí le está diciendo: ustedes van a ser los que van a celebrar la comunión, la Eucaristía, y ustedes le van a dar de comer a este pueblo y al pueblo de todas las eras de aquí en adelante. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. En la comunión, en la Eucaristía, nos sentamos para escuchar al Señor. Y miren lo que pasa, aquí está la Eucaristía. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron a la gente, que es lo que hacen los curas. Todos comieron hasta quedar satisfechos. La comunión te debe dejar satisfecho. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. 12 canastas. El número 12 significa comunidad. Sobraba para alimentar a una comunidad entera. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos cómo Jesús instituye la Eucaristía y le ordena a estos hombres, que les dice aquí: ustedes tienen que darle de comer al mundo. Ustedes. Y van a hacerlo recordándolo día a día. Y le van a dar el pan bajado del cielo, que soy yo, que es mi carne. Al mundo. A los bautizados, ustedes, mis sacerdotes, que yo los elijo ahora. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 20. Dice: luego el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, nos conecta directamente con Éxodo 12, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Recordemos que Abraham, cuando le prestó servicio al Señor, preparó pan de la mejor harina y mató un becerro. Jesús vio a Pedro y a Juan diciendo: vayan a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Pedro, Juan. Jesús le contestó: cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de la Pascua? Él les mostrará el piso alto, un cuarto grande y arreglado para la cena.
preparen allí lo necesario. ¿Quién prepara la cena? El cura, el sacerdote. ¿Representado en quiénes? En los discípulos, que es el presbiterio. Los discípulos son los que imponen las manos y son los que generan a los sacerdotes. No es que llegue una persona y dice que es un iluminado y que Dios lo iluminó, que se le apareció y que ya él puede definir y decir y hacer y deshacer. No. Acá con Cristo las cosas son diferentes. Él escoge 12 discípulos y después a Pablo, y a partir de ellos, con la imposición de manos, es que se escoge los sacerdotes. Es bíblico. Ahora, ¿qué hace Jesús? Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús lo había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Por eso la Eucaristía la prepara el cura, el presbítero. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias, así como hizo en la multiplicación de los panes, a Dios dijo, recordemos que Levítico 2, la ofrenda de cereales es una acción de agradecimiento a Dios. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan sin levadura en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo. Aquí no dice esto es un símbolo de. Dice claramente, esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria, en recordación de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la alianza del monte Sión, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, dentro de la Iglesia Católica vamos a encontrar curas malos, vamos a encontrar curas pedófilos, vamos a encontrar curas homosexuales, vamos a encontrar curas con hijos que representan a Judas Iscariote. Son unos Judas. Conocieron al Señor, anduvieron con el Señor, escucharon al Señor, pero no le creyeron al Señor y utilizaron esa fachada de apóstol o discípulo para hacer fechorías como las hizo Judas Iscariote. Ahí está. Porque en la iglesia católica hay curas pedófilos y hay obispos y todo eso. Esos son Judas. Pero de 12 estaba podrido uno. No podemos decir que todos los discípulos son unos Judas. Ok, vamos entonces para terminar a Primera de Corintios, lo que dice San Pablo, años después, muchos años después. Eso lo hizo Jesús y lo instituyó Jesús como la Eucaristía y se le dio la orden a los discípulos, a los cuales había ordenado como los nuevos sacerdotes de la nueva alianza del monte Sión. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, el mismo San Pablo expresa lo siguiente: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Él no conoció al Señor personalmente, él lo recibió de los apóstoles. O sea, creyó que el Señor se lo había dicho a los apóstoles. Y que yo a mi vez les transmití. O sea, él se los llevó a los corintios a los cuales le estaba hablando. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Eso lo creía Pablo. Que el pan que el Señor había partido era el mismo cuerpo del Señor. No era un símbolo, era el cuerpo del Señor.
que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, miren hasta cuándo debemos celebrar la Eucaristía. Y no puede ser reemplazada por nada ni por nadie. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto era lo que creía San Pablo y que era lo que enseñaba San Pablo. San Pablo no enseñaba de que la Eucaristía era un símbolo del cuerpo de Cristo. No, San Pablo creía firmemente que en la comunión el Espíritu Santo, el aceite, convertía el pan en el cuerpo y el vino lo convertía en la sangre del Señor. Y el Señor mismo en Juan 6, del 48 en adelante, le dice a los apóstoles y a todos los que lo estaban escuchando: si ustedes quieren vivir, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y los judíos se apartaron y dijeron: ¿cómo este hombre nos va a dar de comer su propia carne? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, a través de la Eucaristía, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.